Saludos, espero se encuentren bien. Soy Ivette Serrano, educadora en salud, y hoy me acompaña. Mira, mi nombre es el Dr. Negrón, soy médico internista y director médico en Corozal. Hoy vamos a estar hablando de un tema que todos conocen, que es la diabetes. Sin embargo, al recibir un diagnóstico de diabetes podemos tener algunas inquietudes o algunas preocupaciones, y hoy vamos a estar tocando aquellos temas que nos pueden ayudar a vivir un estilo de vida normal y más saludable aún con el diagnóstico de diabetes. Doctor Negrón, ¿qué es la diabetes? Pues la diabetes, ¿verdad? Es una definición un poquito larga, compone, ¿verdad? Hay diferentes tipos de diabetes, pero en general, diabetes se considera una enfermedad crónica, crónica queriendo decir de larga duración, no necesariamente severa, una enfermedad de larga duración en donde los niveles de glucosa o azúcar básicamente están elevados sobre lo normal. Esa es la definición básica de diabetes. Sí. Entiendo que la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 puede ser que la diabetes tipo 2 tenga que ver más con los estilos de vida. Sí, las dos tienen un componente genético importante, sin embargo, empezando por la 1, diabetes tipo 1 se considera más bien una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que el mismo cuerpo ataca, ¿verdad? Diferentes órganos del cuerpo, por ejemplo, tiroides, paratiroides, en el caso de la diabetes, pues páncreas. Usualmente la diabetes tipo 1 tiene una presentación más, ¿verdad? Más temprano en la vida. Tienden a ser pacientes diabéticos y tienden a ser una presentación más abrupta, con síntomas más severos, y los niveles de azúcar notablemente más elevados que en tipo 2. La tipo 2 es más bien un problema metabólico de larga duración en donde hay una resistencia a la insulina, también tiene un componente genético, pero es una presentación un poquito más gradual, en que el paciente, ¿verdad? Durante varios años empieza a presentar elevaciones en niveles de azúcar poco a poco, y sí, el estilo de vida tiene que ver mucho ahí. Ya si tiene las predisposiciones genéticas de presentar diabetes tipo 2, pues también depende mucho de cómo la persona esté viviendo, de qué se alimenta, si está haciendo ejercicio o no, para determinar cuándo va a desarrollar la diabetes tipo 2 y la severidad de la diabetes tipo 2 o si va a desarrollar diabetes tipo 2. Básicamente esa es la definición general de eso. Okay. Y para que las personas puedan tal vez levantar banderas rojas o se puede identificar algún síntoma que... Claro, en general diabetes o niveles de azúcar elevados en sangre tienen un sinnúmero de síntomas, pero los más básicos y los principales es poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué significa? Tengo mucha sed, tomo mucha agua, tengo mucha hambre y orino mucho. A veces esos síntomas pueden parecer un poco generales. El paciente lo puede confundir con que está deshidratado y hace calor, pero son síntomas que si se salen de lo normal y, ¿verdad? Como que no soy yo, estoy tomando más agua de lo adecuado o estoy yendo al baño mucho, pues, ¿verdad? Hay que tenerlo en mente de que pueden ser síntomas de otra consecuencia, como por ejemplo diabetes. Esos usualmente son los 3 síntomas principales que presenta diabetes. Sí, ¿verdad? Basándonos en la experiencia de algunos pacientes que hemos tenido, el hecho de orinar mucho, con mucha frecuencia, o la ingesta de agua, aunque sí se recomienda, ¿verdad?, mantener una ingesta de agua adecuada, el paciente sabe identificar que es algo fuera de lo normal, ¿verdad? Y lo pueden identificar como algo que no es usual en su sistema. También, ¿verdad?, aunque seas diabético diagnosticado, una forma de saber si, por ejemplo, tengo el azúcar alta hoy, estoy descontrolado, no me estoy tomando los medicamentos, o hice un descuadre en la dieta, pues una forma de yo saber si tengo el azúcar elevada, aunque no tenga laboratorio, es que tenga esos síntomas, la presentación de esos síntomas. Y ya que hablamos de cómo saber si lo tiene o no lo tiene, ¿qué pruebas ¿verdad?, se realizan para diagnosticar la enfermedad? Pues mira, hay varias, ¿verdad? Usualmente se usan 3. Y por laboratorio se sabe fácilmente si un paciente es diabético, ¿no? También que hay prediabetes ahí. Usualmente, ¿verdad? Si yo estoy buscando diabetes o haciendo un screening de diabetes en un paciente en general, se envía prueba de hemoglobina glicosilada o A1C. Los valores de esos, ¿verdad? Si está 5.7 a 6.4, pues se considera prediabetes. La importancia de eso es que si yo detecto una prediabetes, puedo prevenir una diabetes, ya sea con, ¿verdad?, cambios en estilo de vida, dieta, ejercicio, o empezar medicamentos de una vez si está cerca de ser diabetes para evitar debutar con diabetes.
Ya 6.5 en adelante es diagnóstico automático de diabetes. So que lo ideal es que un paciente normal, un día cualquiera, se haga laboratorio y la glico no pase de 5.7. Cuando es 6.5, pues ya se considera diabetes y ahí ya se habla con el paciente y se llega, ¿verdad?, a un acuerdo en cuanto a cuál es el medicamento adecuado, qué esperar, ¿verdad? Darle tranquilidad al paciente de que hay tratamiento y hay muchas cosas que se pueden hacer antes de que la diabetes pues, llegue a las complicaciones que usualmente llega a la diabetes descontrolada. La otra prueba es el azúcar en ayuno, ¿verdad? O glicosilada en ayuno. Eso usualmente se sale en una química, fasting blood sugar, que no debe pasar de 126. Si yo tengo un azúcar en ayuno en 126 en 2 químicas, eso es diagnóstico de diabetes, no solamente en una. Y la otra es una prueba de tolerancia a glucosa, que ahí, ¿verdad? Es una pruebita que te va midiendo el azúcar dependiendo de un sustrato que te van dando. Y si pasa de 200, automáticamente es diabetes. En cualquier momento de la prueba, o si por ejemplo está entre 140, 190 para allá, pues entonces se puede considerar prediabetes y la predisposición de desarrollar una diabetes. Ok. Volviendo a la prueba A1C, ¿verdad? Esa hemoglobina glicosilada también, ya una persona con diagnóstico de diabetes se utiliza para identificar si esa diabetes está controlada o no. Correcto. Mayor a 9 ya da indicio de que esa persona tiene la diabetes descontrolada y entonces ahí entramos, o el médico entra en hacer algunos ajustes en medicación y Exacto. también en orientación a cuanto a estilos de vida y modificaciones. Exacto. A pesar de que el diagnóstico es 6.5 o más, se considera una diabetes descontrolada si está 7 o menos. Obviamente, mientras más por debajo de 7 esté, pues mejor. Mientras más por encima de 7 esté la glico, pues más rápido o más pronto van a llegar las complicaciones de diabetes. Y entre 7 a 9, pues sí, ya se empiezan a hacer ajustes con los medicamentos y con la dieta. Ya por encima de 9, pues ya es un poquito más urgente trabajar ajustes de medicamentos y cambios en estilo de vida. Ya por encima de 9 se considera, ¿verdad?, que los daños a órganos y complicaciones inmediatas y crónicas ¿verdad?, pueden ser un poquito más serias. La meta es 7, so que si, ¿verdad?, recientemente lo diagnosticaron con diabetes, pues está en proceso de manejo de tratamiento, de hacer, ¿verdad?, ajustes en la dieta, ejercicio. Siempre tienen que tener ese número en la mente de que 7 es la meta. Si lo logran llegar a 7, pues, ¿verdad?, no debería tener complicaciones o tantas complicaciones a largo plazo. Mientras más por debajo de 7 esté, pues mejor y menos complicaciones y una vida más normal puedes llevar. Es importante mencionar que la A1C se hace, ¿verdad?, de cada 3 meses, pero sin embargo el paciente también o la persona puede tener más control de los niveles de azúcar o más conocimiento de los niveles de azúcar que tiene a diario, monitoreándose los niveles de azúcar en ayunas 2 horas después de comer y antes de dormir. Es sumamente importante para saber cuán controlada están esos niveles de azúcar en el hogar. Sí, no, eso que mencionas es bien importante porque, ¿verdad?, la parte de la glicosilada, porque una parte es el diagnóstico y ahora, ¿qué hago? Una vez uno tenga un número ya de glico, pues uno hace el cambio. Ok, pues mira, estos son los medicamentos que va a tomar, estos son los cambios de estilo de vida. A partir de ahí, la glicosilada, ¿verdad? Yo hago los cambios hoy. Por ejemplo, tarda 3 meses en llegar a un número final. Eso que no bajan automáticamente. Por eso tal vez ustedes ven que el médico lo cita cada 3 meses mientras su diabetes está descontrolada. Cada vez que se hace un ajuste se debe repetir en 3 meses para entonces ver cómo están los niveles. Pero antes de esos 3 meses yo puedo tener una diabetes descontrolada y la forma de saber eso es como tú dices, monitoreando en casa. Medidas útiles, ¿verdad?, que ayudan a saber si estoy controlando bien mi diabetes. Por ejemplo, ¿verdad?, azúcar o glucosa en ayuno. Debe redundar, ¿verdad?, usualmente menos de 100, es lo normal, pero en un paciente diabético es un poquito más flexible, ¿verdad?, dependiendo de lo descontrolado que estuviera también, 110, 120. Si uno ve esos números empezando el día, pues estamos por buen camino. Idealmente menos de 100. Ya si llega a 70, 80, pues estás en la línea gris de que tal vez está un poquito demasiado controlada y ahí puedes tener efectos secundarios. Otra cosita que me gusta decirle a los pacientes es que si tienen glucómetro en la casa, verifiquen los niveles de azúcar, por ejemplo, después de una comida. Por ejemplo, si yo, ¿verdad?, identifico que algo me puede estar causando que la diabetes se me descontrole y yo no lo sé. Pues cada paciente es diferente y lo que sube el azúcar a uno no necesariamente al otro. Por ejemplo, ¿no?, que me comí una avenita.
come la avena, come lo que vayas a comer, a los 15, 20 minutos verifica el azúcar. Si sube por encima de 180, definitivamente es un problema. Si sube más de 200, pues definitivamente eso debe de bajarlo o descontinuarlo. Y si está en ayuno, pues debería estar rondando alrededor de 120, 110, idealmente menos de 100. Eso nos da un preview de cómo va a estar en 3 meses la glicosilada, midiendo el azúcar en casa, haciendo pruebitas de vez en cuando. Sí, y esto, aparte de que los ayuda a ustedes como médicos a dirigir el tratamiento mejor, también la persona empieza a tener conciencia de lo que se puede y lo que no se puede comer. Claro. Y empieza a aprender de qué alimentos sí le suben los niveles de azúcar y cuáles no. Bien importante también que cuando hay ese ajuste de medicamentos, ver cómo se comporta ese azúcar entre la noche y la mañana y poder comparar. Mucha gente no se monitorea el azúcar en ayuna, no sabe con cuánta azúcar se levantó, al igual que tampoco sabe con cuánta azúcar se está acostando. Así que el paciente no sabe cómo están realmente sus niveles de glucosa. Otra cosita que nos puede funcionar es apuntar eso o llevar esos registros de esos niveles de glucosa y llevárselos al médico, porque el médico no sabe, ¿verdad? Los profesionales no saben cómo están esos niveles en el hogar, y eso es una forma o una evidencia de darle más guía al médico. Exacto, nosotros comúnmente hacemos eso, tenemos una hoja que mencionan diferentes horas del día, o ¿verdad? El timing tiene que ver con la comida, donde le digo, pues mira, apúntame los niveles a tal hora o después de la comida, antes, y nosotros nos dejamos llevar por eso para hacer ajustes en los medicamentos. Pues cada paciente es diferente. Eso nos ayuda un montón, especialmente si el paciente está bien descontrolado y estamos tratando de identificar dónde está el descontrol, pues eso nos ayuda a saber identificar y hacer ajustes dependiendo del paciente. Eso, lo que funciona para un paciente no es lo mismo que le funciona al otro. Y esa que estás diciendo de la hojita nos ayuda mucho. Sí. Y aparte de esto, ¿verdad? ¿Qué cosas hay que hacer para también ayudar a controlar la diabetes? Verificar mucho la nutrición, cuidar mucho la nutrición. No es dejar de comer carbohidratos, es saber elegirlos, disminuir las cantidades, y también el ejercicio. Se ha comprobado que el ejercicio puede ayudarnos hasta nivelar los niveles de estrés. Y también, una vez la persona empieza a hacer ejercicio, esas células comienzan a utilizar la insulina de una forma más efectiva, y por eso es que el ejercicio nos ayuda, ¿verdad?, a disminuir esos niveles de azúcar en sangre. Exactamente. Sí, ¿no? Hacer ejercicio te lleva a bajar de peso, si estás haciendo dieta, ¿verdad? No es como tú dices, bajar los carbohidratos totalmente, pero saber exactamente, ¿verdad?, qué es lo que me sube el azúcar y qué no. ¿Verdad? Por eso nosotros referimos mucho a nutricionistas. Los nutricionistas son nuestros aliados con ese tipo de manejo, que ellos son los expertos. Pero sí, pérdida de peso, ejercicio, dieta y llevar los medicamentos pie a la letra, ¿verdad? Uno suma un punto, otro suma otro punto, y cuando miras a ver si haces más de esas cosas, pues ayudas a controlar mejor la diabetes. Y la realidad es que hay que evaluar todo el entorno de esa persona para poder dar unas buenas recomendaciones, Eso es muy porque cierto. El nutricionista tal vez puede diseñar un plan nutricional, y yo puedo tener 5 personas diabéticas y a los 5 no necesariamente le podemos dar las mismas recomendaciones, porque va a depender del tipo de trabajo, inclusive hasta de la economía también de ese paciente. Así que es bien importante estudiar el entorno completamente, el estilo de vida de esa persona, para poder dar recomendaciones reales y que ese paciente logre la meta de tener una diabetes, ¿verdad?, controlada, y poder entonces vivir una vida más normal y más saludable. Aparte de, ¿verdad?, de hacer ejercicio, de llevar una buena nutrición, es bien importante que el paciente siga el tratamiento al pie de la letra, porque esto es como un conjunto de todas estas actividades para poder lograr, ¿verdad?, controlar esa diabetes. Exacto. Básicamente resumiendo, ¿verdad?, los medicamentos, pues hay una gama grande de medicamentos que se usan para diabetes, que van desde medicamentos orales hasta insulina. Pero en general, ¿verdad?, dependiendo de qué tan descontrolada esté la diabetes, puede necesitar un medicamento, 2 medicamentos, 3 medicamentos orales, y después de 3 medicamentos orales, pues ahí se considera insulina, ¿verdad?, dependiendo del caso. Diabetes tipo 1 es insulina de entrada, y es un tratamiento agresivo. Tipo 2, pues depende de cómo esté la glico, ¿verdad? Yo puedo decir, como te dije, diferente sinnúmero de medicamentos. El número 1 y el más recomendado por muchos es la metformina. La metformina tiene pocos efectos secundarios, ayuda a controlar muy bien la diabetes,
y por su perfil, pues que se recomienda, ¿verdad? Primero, antes que cualquier otro medicamento. La metformina cabe, ¿verdad? Señalar que muchos pacientes se sienten incómodos al principio porque da diarrea. La diarrea no es para siempre, a lo mucho debe estar 2 o 3 semanas, pero el beneficio de permanecer en metformina y aguantar ese tiempito, a pesar de que es un poco incómodo, son los beneficios de controlar una diabetes y evitar efectos a largo plazo, ¿verdad? Como un fallo renal, un infarto, un derrame. Eso es bien importante, ¿verdad? Si tiene duda en cuanto a los medicamentos y si los efectos secundarios son permanentes o no, hablar con su proveedor y preguntarle esto es normal, esto no es normal, ¿qué puedo esperar? Y no los deje, ¿verdad? A menos que sea una alergia, una anafilaxis o una hipoglicemia, que no los deje de momento, pero sí, ¿verdad? Infórmese bien de qué debe esperar de los medicamentos para, ¿verdad? Hacer tener un mejor tratamiento. Sí, siguiendo esa línea, a veces las personas dejan de tomar el medicamento porque no conocen cómo pueden manejar esos efectos secundarios. Piensan que, como usted bien dijo, le va a durar mucho y es un error, ¿verdad? Dejar o abandonar el tratamiento sin notificar al médico, porque aquí es donde entra el peligro de que nunca controlemos la diabetes y entonces entramos a un riesgo mayor de sufrir las complicaciones de esta enfermedad, que son bastante graves. Claro, ¿verdad? Una de las cosas que todo médico te va a decir que se encuentra día a día es que pues, el paciente escuchó de otra persona o de un familiar o de, ¿verdad? Que no se hace con la mala intención la recomendación, pero nosotros, ¿verdad? Cuando recetamos un medicamento, siempre tomamos en cuenta el costo-beneficio del medicamento. Costo-beneficio significa que el beneficio de yo tomarme esta pastilla vale mucho más que el costo del medicamento, por ejemplo, una diarrea de 2 semanas o un dolor articular, pero eso me evita, como tú dices, a largo plazo un problema mucho más serio, como diálisis, un infarto, un derrame, otras complicaciones, amputaciones, etcétera, que son complicaciones severas y graves que tiene la diabetes. Sí. Hablando de amputaciones, que es una de las otras complicaciones, ¿verdad? Es bien importante porque en la neuropatía diabética también es otra de las complicaciones. Al tener neuropatía diabética es sumamente normal que la persona sienta hormigueo, sienta esa falta de sensación, y el cuidado del pie diabético es algo que también se debe realizar como parte de nuestro nuevo estilo de vida con un diagnóstico de diabetes. Y de esa manera es que también podemos evitar las complicaciones como son las amputaciones. Exactamente. Nada, para resumir, es bien importante, ¿verdad? Conocer los números normales y los no normales, tener un seguimiento, ¿verdad? Con su médico. La diabetes es una enfermedad bien que puedes evitar muchas de las complicaciones si la tratas a tiempo y, ¿verdad? Y de verdad estás pendiente de ella. Recuerden, ¿verdad? Que nosotros tenemos servicios de medicina primaria, tenemos especialidades y subespecialidades, ¿verdad? Que si necesitan alguna orientación o ayuda, ¿verdad? O si no están al día y quieren ponerse al día en cualquier momento, pues lo pueden hacer en uno de nuestros centros. Es importante que nosotros trabajamos mucho en equipo, así que el médico trabaja mucho en equipo con lo que es nutricionista, con lo que es el grupo de educadores en salud, para poder lograr que el paciente se empodere, ¿verdad?, de esa condición y pueda entonces vivir una vida más normal, aún con el diagnóstico de diabetes. Para más información se pueden comunicar al 787-869-5900. Y recuerden que en Salud Integral en la Montaña somos una familia cuidando por tu salud.